Tomar asiento, mis queridos hermanos. Como decía recién, continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses y nos encontramos en el final de esta carta, en las salutaciones, en los saludos finales de esta carta. Hemos pasado un tiempo maravilloso, aunque es una carta pequeña, corta, hemos encontrado a la persona de Cristo en cada pasaje, en cada versículo que hemos estado exponiendo. Hemos contemplado a nuestro Señor Jesucristo. Hemos, por así decirlo, visto la gloria de nuestro Señor Jesucristo plasmada en esta carta, la obra suficiente de Cristo. Hemos transcurrido este tiempo y también el apóstol Pablo nos ha hablado de cómo esa obra toda suficiente se debía ver en la práctica. Esto es lo que hemos transcurrido durante todo este tiempo. Pero llegamos al final, a los saludos finales de esta carta, y que Dios nos libre, hermano, a cada uno de nosotros de pensar de que son meros saludos y nada más, que ya hemos visto todo lo más importante que Pablo tenía para decir y que estos son unos saludos, algunas cosas más que el apóstol Pablo describe en el final de su carta. Que el Señor nos pueda librar de este pensamiento. Incluso estos saludos son importantes. Personas han muerto por estos saludos. Personas han muerto por la palabra de Dios. Dios ha preservado durante años, de generación en generaciones, estos saludos y la palabra que tenemos hoy, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es la palabra de Dios. Es la palabra exhalada, respirada por Dios. Es todo lo que necesitamos para nuestra vida. Incluso estos saludos son poderosos para transformarnos, para santificarnos. Y en esta situación, por lo menos en estos saludos, encontramos dos cosas. Que los hombres que estaban alrededor del apóstol Pablo, los servidores, eran fieles siervos de Dios. Deja claro esto. Fieles siervos de Dios. Y lo segundo, que eran también hombres fieles y siervos de los hombres. Servían a los hombres. Y me gustaría leer el texto, el versículo 7. Recuerde que vamos a estar compartiendo hasta el versículo 11. Y dice el versículo 7, y quiero ver con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, la descripción que el apóstol Pablo hace de estos siervos fieles del Señor. Versículo 7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Lo que notamos es que, por lo menos durante este tiempo que hemos estudiado la carta de Pablo a los Colosenses, el apóstol Pablo no habló de sí mismo, lo poco y necesario. El apóstol Pablo no ha gastado tinta en esta carta para hablar de sí y de su situación en la que él se encontraba. Recuerda que el apóstol Pablo está preso. Pablo entendía que lo más urgente para los colosenses, el punto a tratar, era la suficiencia de Cristo, y no toma tiempo para hablar de sí y en la situación de él. Pablo entendía que lo urgente era clavar esta verdad de la suficiencia de Cristo en los corazones de los colosenses. Eso era urgente para Pablo, no tanto su situación. Pero el versículo 7 nos dice que todo lo que a él se refería os hará saber Tíquico. Este es un siervo fiel del Señor, con una tarea. Y era, en principio, ¿quién era Tíquico? Era alguien que había acompañado al apóstol Pablo en su último viaje a Jerusalén. Probablemente fue enviado a cuidar de la ofrenda para los necesitados allí en Hechos 24, en compañía de Trófimo. Este era Tíquico. Se mencionan en otros pasajes donde quizás hoy no vamos a tener el tiempo, pero se menciona como un colaborador del apóstol Pablo, alguien que estaba en el ministerio del apóstol Pablo, alguien que le ayudaba.
y le ayudaba en varias cosas, en varios aspectos en el ministerio. Encontramos ahí en el libro de los Hechos y en la carta de Timoteo. Y en esta ocasión, la tarea particular que tiene Tíquico era llevar la carta a los colosenses. Era el mensajero, era el cartero, a comunicar también la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no tomó tiempo para describir su situación, y para eso él envía a Tíquico. Lo que vemos acá, hermano, es que toda la tarea que hagamos, como la que vemos acá, que hace este hombre fiel que está sirviendo a Dios, toda la tarea que hagamos, todo el servicio que hagamos, es importante, porque lo hacemos para nuestro Dios, porque lo hacemos para el Señor Jesucristo. Ya sea llevar una carta, como hace aquí este siervo de Dios, ya sea comunicar algo acerca del apóstol Pablo, no importa, estamos sirviendo a Dios. Y lo importante para cada uno de nosotros, en el área que podamos servir, que Dios nos dé el privilegio, que podamos entender que estamos sirviendo a Dios primeramente. Lo que hacemos, lo hacemos para Dios y lo hacemos con excelencia, porque es para nuestro Dios. Me gusta mucho la descripción que hace el apóstol Pablo luego de Tíquico. La descripción de Pablo hacia él. Dice el texto que él es un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Es así mismo también como lo llama en Efesios capítulo 6, versículo 21. La misma descripción. Es un hermano, amado, fiel, ministro, consiervo del Señor. La misma idea. Este es el testimonio del apóstol Pablo, de aquel colaborador, de aquel siervo de Dios. Él es un hermano, le dice, él es amado. Y claro que está dando por sentado que este colaborador que está trabajando en el ministerio del apóstol Pablo es un creyente. Es alguien que ha respondido al mensaje del Evangelio. Es alguien que ha venido a la fe, sin lugar a duda, y es amado por el apóstol Pablo. Recordaba cuando estudiaba este texto, recordaba cuando estábamos exponiendo la carta de Filipenses, ahí Pablo también de este mismo lugar escribiendo la carta a los filipenses y también hablándole acerca del amor que tiene para con los hermanos. Pero Pablo no es un romántico. Pablo ama y lo describe ahí, no a todas las personas, no es algo, Pablo está diciendo, ay, amo a este, amo al otro. No, Pablo ama verdaderamente a aquellos siervos fieles del Señor, aquellos que verdaderamente tienen un corazón dispuesto a servir a nuestro Dios. Y Él muestra su cariño y su afecto para con ellos y le dice, a quien amo. La segunda descripción es que es un fiel ministro, le dice. Es un fiel ministro, es un fiel servidor, es alguien confiable. Y pudiéramos pensar, o me gustaría con ustedes pensar en él, y pensando también quizás en el apóstol Pablo. Este es un hombre que hemos visto su dedicación, quizás pudiera decir el apóstol Pablo, la implicación de la fidelidad de este hombre. Dedicación en el ministerio, dedicación en la extensión del Evangelio. Es incuestionable su entrega, su dedicación al lado mío, su disposición. Él es una persona confiable, él es un servidor, él es un diácono, él es alguien que está sirviendo al lado mío en el Evangelio. Él es un siervo de Dios. Y para resumir la vida de Tíquico, él dice, él es un consiervo del Señor. Él es un consiervo en el Señor. Esta descripción es maravillosa que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol, el que ha escrito casi gran parte del Nuevo Testamento. Alguien que el Señor ha usado durante todos sus años del Evangelio.
Pero sin embargo, el apóstol Pablo se identifica con Tíquico como un consiervo. Pablo está diciendo, somos los dos siervos, somos esclavos, somos los doulos del Señor. Y este es él también un siervo, igual que yo. Una descripción maravillosa. No hay superapóstoles, superhombres, no hay superestrellas, hay hombres que aman a Cristo. Hay hombres que son esclavos de Cristo, que hay una disposición en ellos en servir al Señor en cualquier tarea que se les dé. Dice el versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. La tarea de Tíquico era hacer saber a los colosenses la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo, desde allí en Roma, preso. No dice qué es lo que tenía que hacer saber, dice todo lo que a mí se refiere. Esto puede ser la situación allí en la cárcel, en Roma, lo que el apóstol Pablo estaba viviendo. Quizás la situación de Pablo, de su salud, comentarle a los colosenses. Quizás los planes que Pablo tenía para los colosenses, sus planes ministeriales, quizás pudiéramos pensar que toda esta tarea de comunicar la tenía Tíquico, un siervo de Dios. Pero también debía conocer la situación de los colosenses, cómo se encontraban los hermanos en Colosas, que aparentemente estaban desanimados, aparentemente. No nos dice tampoco la carta el porqué de su desánimo. Quizás pudiéramos pensar que están desanimados por la situación en la que estaban viviendo. Recuerdan el contexto de esta carta, que hay falsos maestros atacando la suficiencia de Cristo, llevando a los colosenses a que puedan adorar los ángeles y otras cuestiones más, de prohibiciones de comida. Quizás podría haber un desánimo en medio de la iglesia, o quizás también un desánimo por la vida del apóstol Pablo, estando preso, aunque no le conocían, quizás, pero estaban desanimados. Y la tarea de Tíquico era animarlos. Esta fue la tarea de este siervo de Dios, ir a ese lugar, animar a los hermanos. Tenía que consolar sus corazones, confortarlos, estar con los hermanos, pasar tiempo con ellos. Y este es un buen principio para cada uno de nosotros, hermano. Maravilloso, para tomarlo, para aplicarlo. Cuando nuestros hermanos están desanimados, porque nos desanimamos en circunstancias de la vida que nos toca pasar. Cuando nuestros hermanos están desanimados, que podamos animarlos, que podamos estar con ellos, que podamos orar por cada uno de ellos, que podamos como iglesia interesarnos por nuestros hermanos que aún hoy no están en este lugar. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no están? Llamarlos, pasar tiempo con ellos, preocuparnos, tener una disposición de poder ayudar a nuestros hermanos porque somos una familia. Esta era la tarea de Tíquico, pero también es un principio para cada uno de nosotros, de poder servir a nuestros hermanos de alguna manera práctica. Y para esta tarea, la cual este siervo de Dios fue enviado a Colosas, el apóstol Pablo no lo envía solo, sino que lo envía con Onésimo. Versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, y todo lo que acá pasa os lo hará saber. Ahora nos preguntamos, ¿quién es este compañero de Tíquico? Es Onésimo. Ese es el esclavo fugitivo de Filemón, y vamos a poder entender esto en un poquito de contexto. Filemón era un colaborador de la iglesia de Colosas, Filemón. Y es probable que la iglesia de Colosas se reúna en la casa de Filemón.
Y Onésimo, a que va de acompañante con Tíquico, había sido esclavo de Filemón. Era el esclavo de Filemón. Hasta que él se escapó. Onésimo se escapa de Filemón y se va a Roma. Y luego allí en Roma se encuentra con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no desaprovechó la situación y le predica el Evangelio. Y Onésimo se convierte al Señor. Pablo fue aquel que llevó a Cristo, a Onésimo. Pero ahora el apóstol Pablo también de la cárcel escribe una carta a Filemón, a su amo, para rogarle que perdone a Onésimo por haber huido y por haberle defraudado. También le pide que lo reciba a Onésimo como un hermano en la fe. Onésimo había respondido al mensaje del Evangelio. Aunque se había huido, se encontró con el Evangelio. Pero es interesante la descripción que hace también el apóstol Pablo de Onésimo. Mira lo que dice de Onésimo. Dice que es un amado, fiel hermano. La misma idea que a Tíquico. La misma idea. Un hermano amado, fiel. Y lo que vemos acá, hermano, en la vida de Onésimo, es el poder del Evangelio. Este esclavo fugitivo huyendo de su amo, pero siendo traspasado por el Evangelio en sus vidas, transformando la vida de este esclavo fugitivo, probablemente el ladrón, porque en la carta de Filemón les habla ahí, si el apóstol Pablo, si algo te ha robado, ponlo a mi cuenta, probablemente le haya robado también. Pero el Evangelio traspasó su corazón y ha pasado de ser un esclavo, de ser un ladrón fugitivo, a ser alguien digno de confianza del apóstol Pablo. Alguien que era fiel, alguien que el apóstol Pablo podía contar con él, alguien que conocía al apóstol Pablo en intimidad, responsable. Y también se le da la misma tarea que a Tíquico, de dar a conocer la situación del apóstol Pablo. A los dos le da esta tarea el apóstol Pablo. Y esto nos habla de alguien que conoce al apóstol Pablo. El apóstol Pablo había confiado muchas de sus cosas para que sean contadas en la iglesia de Colosas. Personas fieles a Pablo, al Señor. Fieles siervos de Dios dispuestos a servir, en comunicar algo, en llevar una carta, en animar, pero fieles en cualquier tarea. Ahora en la segunda parte encontramos los saludos de Aristarco, de Marcos y de Justo. Versículos 10 y 11. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Quién era Aristarco? El que manda saludos. Y la primera vez que encontramos el nombre de Aristarco, lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 29. Allí usted lo puede anotar, después corroborar esto. En el contexto de esta situación, ahora lo vamos a leer y me gustaría que lo puedan buscar. En el contexto de esta situación, el apóstol Pablo está enseñando, está predicando, estaba denunciando a los plateros de ahí, de Éfeso, a aquellos que hacían templecillos de la diosa Diana, diciéndoles que esos no eran dioses. Y obviamente esto causó un revuelo, un alboroto en medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque corría peligro el negocio de los plateros. ¿Cómo que esto no tiene poder? ¿Cómo que esto no son dioses? Y ahí el apóstol Pablo, en medio de esta situación,
Entonces, en medio de esto, ahí el versículo 29 del libro de Hechos, dice, y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo, y ahí está el compañero del apóstol Pablo, Aristarco, macedonio, compañeros de Pablo. En Hechos también, 27, versículo 2, se nos nombra que era un compañero del apóstol Pablo de sus viajes misioneros. Era alguien que el apóstol Pablo contaba, era un colaborador, era alguien que servía al apóstol Pablo durante su ministerio, alguien que constantemente estaba a la disposición del apóstol Pablo, sirviéndole. No era alguien que lo abandonó, era alguien fiel que lo servía a través de su servicio, en su disposición de servir a este hombre, al apóstol Pablo. Incluso era alguien que estaba dispuesto a estar preso con el apóstol Pablo, como menciona aquí el final de la carta a los Colosenses, para seguir sirviendo al apóstol Pablo. Quizás en medio de este revuelo, de esta situación, Aristarco podría haberse ido, abandonado, como en otras ocasiones otros compañeros del apóstol Pablo lo han dejado, cuando él dice, todos me han abandonado. Pero esa no fue la actitud de este hombre. La actitud fue de quedarse, incluso de ir preso con el apóstol Pablo para servirle, para servir al apóstol Pablo. Qué maravilloso encontrar hombres como este. Aristarco, mi compañero de prisiones, dice, os saluda. Está enviando saludos a la iglesia de Colosas. Y otro compañero del apóstol Pablo que es mencionado aquí es Marco, que nos dice el texto, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, y si fuere a vosotros, recibidle. Ahora, ¿quién es este Marcos? Este es el autor del Evangelio de Marcos, es Juan Marcos. Y lo interesante, hermanos, cuando vemos la mención, es interesante, cuando vemos la mención de Marco en esta carta y en otras cartas también como Timoteo. Lo interesante es recordar que Pablo y Marco tuvieron una pelea en uno de sus viajes misioneros. Tuvieron un desacuerdo entre ellos. Eran compañeros, eran personas que estaban predicando el Evangelio juntos, pero tuvieron un desacuerdo. Allí en Hechos 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ese es Marco, Juan Marcos, apartándose de ellos se volvió a Jerusalén. O sea, decidió no ir con el apóstol Pablo, no ir al viaje misionero. Y esta actitud de Juan Marcos seguramente llevó al apóstol Pablo a pensar quizás de que él era una persona desleal, de que no era un compañero fiel, de que no era alguien digno de confianza. Y esta actitud llegó incluso, esta situación, este desacuerdo entre Marcos y el apóstol Pablo llegó incluso a afectar a su sobrino Bernabé, que hizo también que se separara del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Bernabé quería llevar a su sobrino al segundo viaje misionero, pero Pablo le dijo que no. Entonces se dividieron, se separaron. Ahí en Hechos 15:39. Hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Bernabé y el apóstol Pablo, que se separaron uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Hubo una pelea en medio de este tiempo. Pero ahora lo vemos aquí, con el apóstol Pablo, preso, completamente restaurada su relación con el apóstol Pablo. Lo vemos aquí sirviéndole. No hay rencor. Algunos dicen que este es el hombre que Dios le ha dado una segunda oportunidad para servir, para seguir siendo siervo, y él decidió seguir siendo siervo, pero del apóstol Pablo, allí en la cárcel. En los momentos difíciles del apóstol Pablo, allí estaba, maduro en la fe, crecido,
Marcos. El tercero que es mencionado en el versículo 11 es Jesús, llamado justo, dice, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahora, de esta persona no se sabe nada, no dice, es todo lo que dice en esta carta, pero era un servidor del apóstol Pablo también allí en la cárcel. Alguien que estaba dispuesto a servir y ser esclavo, incluso del apóstol Pablo. Pero hermano, este colaborador, que muy poco se dice, ocupa el lugar de aquellos creyentes que han puesto su vida, su tiempo, sus recursos en servir a otros siervos de Dios. Porque de todas maneras están sirviendo a Dios. De todas maneras. Dice el apóstol Pablo que estas tres personas, Marcos, Aristarco, Justo, han sido para mí un consuelo. Sin duda el apóstol Pablo no estaba feliz en un sentido de estar preso, aunque vemos en la carta de Filipenses dice que había un gozo, pero el gozo era porque el evangelio estaba corriendo, no es que se gozaba de su aflicción. Él se afligía de las iglesias, de esta situación de Colosa también. Mucha preocupación en el corazón del apóstol Pablo. Y estaban estos hombres al lado de él. Aquellos hombres que decidieron estar con el apóstol Pablo preso para servirle. Siervos, esclavos de los hombres. Estas tres personas tenían algo en común, era servir a Pablo. Estaban siendo fieles a Pablo y le estaban consolando de una manera maravillosa. Aunque no nos dice mucha de la circunstancia en la que estos hombres ayudaban, pero sin duda estaban ahí con el apóstol Pablo apoyándolo en medio de su cárcel. Hermano, cuando servimos a los hombres estamos sirviendo a Dios de la misma manera. Quizás esa es la idea que hace Juan en sus cartas cuando habla acerca de amar a Dios. Todos podemos decir, amamos a Dios. Todos, cada uno de nosotros. Todos amamos a nuestro Dios. Pero esa es la teoría. En la práctica, cuando amamos a Dios es cuando amamos a nuestros hermanos. Cuando nos preocupamos por nuestros hermanos. Nosotros somos servidores de Dios. Claro, servimos a Dios. Pero somos siervos de Dios cuando servimos a los hombres. Quizás es la misma idea, la que presenta el apóstol Pablo en este lugar. Cada hombre que hemos registrado, vamos a seguir viendo la semana que viene, si así Dios lo permite, los otros hombres que menciona esta salutación. Pero cada hombre registrado en esta salutación nos habla de hombres que permanecieron al llamado de servir, permanecieron hasta el fin de sus vidas. No nos habla de superhombres, nos muestra a hombres falibles, que pecan, pero que han sido transformados por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra de Dios, que han permanecido fiel a Dios y al apóstol Pablo, al lado de él. Han permanecido fiel a Dios, al apóstol Pablo, ahí en medio del alboroto. En Efesios, cuando Pablo predicaba el Evangelio y señalaba el pecado y corregía lo incorrecto. Ahí en medio del peligro, ahí en medio de la circunstancia, al lado de él estaba y permanecía Tíquico, Aristarco, Onésimo, incluso Marcos, Justo, al lado del apóstol Pablo. Ni aun cuando estaba preso lo dejaron, no lo abandonaron, sino que estaban dispuestos de llevar una carta, de dar noticias acerca del apóstol Pablo, de consolar los corazones de otros hermanos, de consolar el mismo corazón del apóstol Pablo. Y lo que vemos aquí es el corazón de siervos de Dios, dispuesto
a servir a Dios en cualquier área de su vida, dispuestos a servir a los hombres. Ahora yo pensaba en esto. ¿De qué manera nosotros nos podemos identificar con alguno de ellos? Con estos hombres fieles, servidores de Dios. ¿Eres una persona confiable, fiel, como recalca el apóstol Pablo en este lugar? ¿Dispuesto a servir a tus hermanos? ¿Hay una disposición en tu corazón de estar solícitos en servir en cualquier área que nos toque servir en la iglesia? ¿O piensas, hermano, que eso es la tarea de los que nos paramos detrás de este púlpito? Ellos tienen que tener esta disposición. Aquellos que son parte del ministerio tienen que tener esta disposición. Pero vemos un claro ejemplo aquí, que Onésimo no era parte del ministerio del apóstol Pablo, no era un colaborador del apóstol Pablo, no era aquel que andaba en los viajes misioneros. Y sin embargo el apóstol Pablo habla de él como un hombre fiel, como un siervo, como alguien que es digno de confianza. ¿Podemos identificarnos, hermano, cada uno de nosotros con alguno de estos hombres? ¿Será que tenemos que seguir creciendo en áreas de nuestras vidas? ¿Hay disposición en nuestros corazones de ser siervos? Ese es nuestro llamado, no ser súper cristiano. Es un llamado al servicio, a Dios y a los hombres. Padre, te damos gracias por estos saludos que encontramos en tu palabra, Señor. Te rogamos que podamos crecer y que podamos imitar la fe y la disposición de estos hombres de servirte, de dejar este mundo, de estar apasionado por las cosas pasajeras de este mundo, de estar distraído y responder al mensaje de servir a ti, pero también servir a cada uno de nuestros hermanos. Padre, trabaja en el corazón de tu iglesia. Padre, te ruego que tú nos ayudes a ser esclavo de nuestro Dios. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Voy a invitar a los hermanos que nos dirijan en las alabanzas. Muchas veces pensamos, la carta está concluyendo, no hay mucho más que aprender de la carta. Sin embargo, el Señor nos habla a través de cada detalle de las Escrituras, cada detalle. Es inevitable que hay muchos relatos bíblicos que vienen a nuestras mentes cuando leemos textos como este, como el de Onésimo. Onésimo significa inútil. Ese es el nombre, traducido, inútil. Y el apóstol Pablo, cuando le envía la carta a Filemón, hace un juego de palabras y le dice: Onésimo, que es inútil, ahora me es útil para el ministerio. Y nosotros hermanos, éramos como Onésimos, pero el Señor nos ha llamado a su servicio y hoy somos útiles para su obra. Y qué lindo es relacionar esto, conectar nuestra fe, conectar nuestra devoción, nuestro amor a Dios con el servicio, con la práctica. Hay muchas personas que dicen: yo estoy bien con Dios, en sus casas, sin servir a nadie, sin ser parte de una iglesia, sin comprometerse en la obra del Señor, sin sacrificar su tiempo, sin ponerse en incomodidades. No amas a Dios, te amas a ti mismo. El que ama a Dios es el hombre y la mujer que pone sus manos en el arado y no mira hacia atrás, que busca oportunidad de amar sirviendo a sus hermanos, de la forma que sea útil, en cualquier área, de cualquier forma.
he aprendido con el tiempo a darme cuenta de aquellas personas que Dios llama al diaconado. ¿Sabe cuál es aquella persona que está siendo llamada al diaconado? Aquel que hace las cosas de un diácono sin tener el título de diácono. Ese es. Aquel que sirve. Aquel que predispone su vida. No aquel que lo necesitamos y de repente no está, se fue a una fiesta, está en otra cosa, están ocupado en sus propias cosas.